Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo, mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. 3 puntos importantes de este Evangelio. La pregunta sobre el ayuno. Los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le preguntan por qué ellos y los fariseos ayunan con frecuencia, pero los discípulos de Jesús no lo hacen. Esta pregunta refleja una preocupación por las prácticas espirituales y religiosas, y busca comprender la diferencia en las prácticas entre los seguidores de Jesús y otros grupos religiosos. Nuestro Señor no suprimió el ayuno, sino que, frente a la complicadísima casuística de la época que ahogaba la sencillez de la verdadera piedad, apuntó a la simplicidad de corazón. Jesús dice expresamente que sus discípulos ya ayunarán cuando Él esté ausente. Eso quiere decir, que sus discípulos están en ese momento en una ocasión especial, donde están en la presencia del mismo Dios. La respuesta de Jesús. Jesús responde a la pregunta de los discípulos de Juan comparando su presencia con la de un esposo en una boda. Él explica que, mientras el esposo está presente, no hay necesidad de ayunar. Jesús se presenta a sí mismo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas, y su presencia es motivo de celebración y gozo, no de luto y ayuno. Decía San Agustín: todo el que ayuna como es debido, o bien busca humillar su alma, desde una fe no fingida, con el gemido de la oración y la mortificación corporal, o bien deja de lado el placer carnal hasta pasar hambre y sed, porque movido por alguna carencia espiritual su mirada está puesta en el goce de la verdad y la sabiduría. De ambas clases de ayuno habló el Señor cuando le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. La anticipación del sufrimiento. Jesús también hace referencia al tiempo en que Él será quitado de sus discípulos, y en ese momento, ayunarán. Esta declaración anticipa su futura muerte y el período de duelo y luto que seguirá, cuando los discípulos buscarán a Dios en ayuno y oración. En ese sentido, una vez que se nos ha quitado el esposo de la Iglesia, nosotros, sus hijos, nos entristecemos y ayunamos de su presencia. Nuestro lamento es justo si ardemos en deseos de verle. Ese es nuestro fin último en la vida, estar en presencia de nuestro Creador frente a frente, porque a la final es a Él a quien le debemos la vida. Este pasaje en el Evangelio de San Mateo nos muestra la importancia de comprender el contexto y el propósito detrás de las prácticas religiosas. Jesús enseña que su presencia trae una nueva era de celebración y gozo, pero también señala hacia adelante hacia su sufrimiento y muerte, que requerirá un tiempo de ayuno y duelo para sus seguidores. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra comprensión de la espiritualidad y a reconocer la importancia de estar en sintonía con la obra redentora de Cristo en nuestra vida. El Evangelio es palabra de Dios. Compártelo, coméntalo y vívelo.